nuevamente bienvenidos todos. Este tipo de reuniones, para los que recién se están conectando o gente que recién nos acompaña en esta primera, y es su primera reunión del Virtual Talks, es una iniciativa, ¿no?, de reuniones de conversación promovidas por la comunidad WeShare en Perú. Y lo que estamos buscando es generar un espacio de confianza, un espacio de diálogo, un espacio donde podamos nosotros compartir aquellas dudas, aquellas inquietudes que emergen producto de la coyuntura que estamos atravesando, que es de alta incertidumbre. Entonces, hemos tenido invitados del sector de salud, eso fue hace 2 semanas. La semana anterior estuvimos hablando alrededor del tema de la economía de guerra, un tema bastante interesante para aquellos que se la perdieron. Hemos grabado las charlas y vamos a publicarlas muy pronto. Ya tenemos una de ellas publicada, está en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy le ha tocado el turno a un tema no menos importante, que es el teletrabajo. Y voy a pasar a presentar a un amigo, a alguien que me permitió, inclusive me facilitó el ingreso a WeShare porque fue prácticamente la primera persona que me habló de esta comunidad, Luis Tamayo. Luis es sociólogo y él es, digamos, también miembro de WeShare, es conector de WeShare en Madrid. Y yo diría es uno de los primeros miembros de WeShare en España, ¿no? Porque la comunidad nació en París, en Francia, y luego se fue propagando por todo, así como el virus, como la pandemia. Okay. Pero digamos es una propagación positiva, ¿no? Entonces fue llegando a distintos lugares y llegó a España. Entonces el primero digamos, involucrarse en esta temática fue Luis, uno de los primeros. Y luego, bueno, él tiene de formación, él es sociólogo, y actualmente desarrolla trabajos de facilitador del cambio, ¿no? Él acompaña a grupos de alto desempeño para poder ayudarlos a enfrentar escenarios de gran incertidumbre. Esto es ahorita a lo que él está, digamos, abocado, está ayudando bastante a los equipos de alto desempeño para poder seguir manteniendo ese alto desempeño en estas condiciones de confinamiento, ¿no? Entonces, yo invito a Luis para que pueda, digamos, dirigirse a todos. La dinámica que vamos a seguir es que Luis estará compartiendo algunas láminas probablemente durante aproximadamente 20 minutos, y luego de ese espacio vamos a estar todos, digamos, abiertos a poder preguntar. A través del chat vamos a ir recibiendo de repente algunas consultas. Si emerge algo durante la exposición, escriban sus preguntas. Y luego al último vamos a darle espacio inclusive a las personas que quieran opinar abiertamente o dirigir la palabra al grupo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todos listos y atentos a lo que pueda pasar hoy día. Así que los invito a relajarse, a ponerse cómodos, digamos, tomar nota de las cosas que vayamos encontrando en esta conversación, y simplemente a disfrutar y bueno, sigamos. Ya no hablo más porque me quiten el micro porque si no los aburro. Así que Luis, por favor, no sé si Gracias, ya Javier. podemos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, lo primero. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación y por la invitación, ¿no?, que me hiciste de participar en los Virtual Talks, y más en un entorno como es WeShare y en un entorno y en un país al que amo, que ya he visitado varias veces, que es Perú, y súper feliz de compartir mi experiencia, parte de mi conocimiento en esta sesión, ¿no?, en este webinar que estamos haciendo. Que la palabra es teletrabajo, pero sobre todo vamos a hablar mucho de lo que son trabajar en entornos digitales. Bueno, un poco la intención de esta sesión es compartir la experiencia que tengo trabajando con equipos remotos, equipos que muchas veces están en diferentes partes del mundo o en diferentes ciudades, y qué significa y qué cosas he aprendido de trabajar en espacios digitales, ¿no?, lo que ahora llamamos teletrabajo o trabajo en remoto, ¿no? Y la pregunta que me hice para preparar la sesión, y que es como el reto que me hizo preparar esta sesión, es ¿cómo podríamos trabajar juntos como un equipo? Porque podemos trabajar juntos, pero no necesariamente como un equipo, sin necesidad de estar todos ubicados en un mismo espacio.
Para responder a esta pregunta, pues tiré de las herramientas que suelo utilizar para facilitar el cambio y elegí una que normalmente utilizo para hacer ese viaje desde la incertidumbre. Entonces, es una invitación también a que conozca la herramienta y que se la apliquen a sí mismos o al equipo con los que trabajan o incluso a la organización donde trabajan. Yo les voy a compartir mi viaje de alguien que vive en España, que vive en Europa, que seguramente será diferente al vuestro, que vivís en otro país. Una persona que no trabajo como empleado, sino que soy independiente, trabajo con diferentes organizaciones y con diferentes equipos. O sea, el viaje de cada uno será diferente, pero la herramienta creo que puede ser útil en este momento. Lo voy a aplicar al teletrabajo, pero se puede aplicar a cualquier viaje que tenga que hacer en la incertidumbre, que cada vez me temo que será la nueva normalidad, el ser conscientes de la incertidumbre en la que vivimos y en la que trabajamos. Luis, un favor, ¿podrías proyectar tu pantalla? Sí. ¿Ahí mejor? Sí, Sí, vale. sí, ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Bien, es muy sencilla. La herramienta realmente es sencilla y son 4 pasos, cuatro fases en las que lo único que se hace es reflexionar. El primer paso, la primera fase, la llamo primeras reacciones. Las primeras reacciones es aquello que hacemos, que pensamos y que sentimos cuando de repente nos aborda la incertidumbre. En este caso me voy a centrar en el confinamiento. ¿Qué es lo que pasó en vuestros trabajos cuando ya no podíais ir al centro de trabajo? Algunos de forma voluntaria, luego ya por orden del gobierno. ¿Cómo cambió? ¿Qué ocurrió? Son las primeras reacciones instintivas, básicas. Es como cuando de repente nos enfrentamos pues, a un puma o a una gran tormenta y siempre hay unas primeras reacciones, ¿no? La segunda fase es cuando pasamos ya esta etapa de las primeras reacciones y tomamos conciencia de la nueva realidad. ¿Qué mensajes me está dando este nuevo mundo? ¿Qué me está diciendo este nuevo mundo? ¿Qué ha cambiado? Y reflexiono sobre mis reacciones. La tercera parte es una reflexión sobre qué puedo aprender sobre esta crisis. En este caso lo haremos sobre el tema del teletrabajo, ¿no? Pero, insisto, se puede aplicar a diferentes situaciones de crisis o de incertidumbre. Como toda crisis, nos podemos quedar con la parte trágica, nos saca de nuestra zona de confort, nos obligan a hacer cosas nuevas, o podemos aprender de ella, ¿vale? Mi filosofía es, todo aquello que te pone la vida por delante es por algo. Y es ahí donde aprendes. Es una gran oportunidad de aprender. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta crisis y qué podemos aprender del teletrabajo? Y la tercera fase de la herramienta, perdón, la cuarta, es qué oportunidades, qué caminos se me abren, qué voy a elegir, por dónde voy a ir. En este nuevo mundo, de repente, tengo varias opciones de tirar por un sitio, por otro, y tengo que elegir, tengo que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Esta sería la herramienta que vamos a utilizar, que yo he utilizado para mi viaje personal. Quédense con aquello que les guste, aquello que les resulte útil y el resto suéltenlo. Yo, como bien ha dicho David, me defino como facilitador del cambio y el cambio es aquel al que cada persona, organización, equipo quiere llegar. Para mí no hay un sitio correcto o bueno y menos en una incertidumbre al que llegar, sino que cada uno debe ser capaz de definir su propio viaje y tomar sus propias decisiones. Bien, vamos con la parte de la primera fase, las primeras reacciones. ¿Cuáles fueron mis primeras reacciones? ¿Cuáles fueron sus reacciones? ¿Qué pasó cuando llegó el encierro, el confinamiento? Surge el instinto de supervivencia. La primera reacción que tuve fue de optimismo, con un poquito de arrogancia.
me dije a mí mismo, wow, esto para mí es facilísimo. Llevo toda la vida trabajando en remoto, me conozco todas las herramientas, sé perfectamente cómo funciona esto, no voy a tener ningún problema. Los problemas los tendrán aquellas personas que nunca han trabajado de esta manera, ¿no? Pero para mí, pues yo llevo pues, 10 años haciendo esto, ningún problema. Me equivoqué radicalmente, ¿vale? Porque me afectó y mucho. Pasé 2 semanas, ya estoy en otro momento, pero las 2 primeras semanas fueron horribles. No he trabajado tanto en mi vida. O sea, las reuniones eran interminables, trabajaba fines de semana, era una locura. O sea, se solapaba una reunión con otra y además para nada, porque la sensación era trabajo más que nunca y rindo menos que nunca. O sea, era algo que no tenía lógica. ¿Qué estaba pasando, ¿no? Por otra parte, claro, al ser un estadio totalmente nuevo, pues buscas gente que ya tenga experiencia en confinamientos. Y la gente que tiene experiencia en confinamiento, los expertos en que habían pasado por esto, en confinamientos, te decían, hay que establecer rutinas. Márcate horarios y espacios de trabajo. Tienes que construir tu espacio de trabajo en el hogar, horarios. Fracasé, absoluto fracaso. No lo consigo. Más frustración, más ansiedad, más estrés. Imposible. Ese fue mi viaje. Esas fueron mis primeras reacciones, mis primeras sensaciones y lo que me ocurrió. Hizo que eso fue el mío, que comparto con mucha gente de mi alrededor y les invito a que hagan sus reflexiones. Bien, segunda fase. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está diciendo la vida? ¿Qué me está diciendo este nuevo mundo? Voy a tomar conciencia de esta nueva realidad. ¿Qué mensajes me están enviando? ¿Qué significa esto? La primera revelación fue muy clara. El mensaje es parar. Para, Luis, parar. Desacelera. Estamos encerrados en casa y nuestra reacción ha sido todo lo contrario. Acelerar, más trabajo, más gasolina, sobredosis, hipertrofia. Y el mensaje era claro, hay que parar, hay que desacelerar. Llevados por el miedo, pérdida de ventas, pérdida de trabajo, la reacción fue todo lo contrario. Por adelante estaba clarísimo el mensaje, hay que parar. Nosotros hicimos todo lo contrario, al menos yo en mi entorno. Otra gran revelación fue, se unifican los tiempos y los espacios. Todo ocurre en el hogar. Ya no hay tiempo de ocio, ya no hay tiempo de trabajar, ya no hay tiempo de estar con la familia. Está todo mezclado, está todo en el mismo espacio. Es una situación absolutamente nueva. No tenía nada que ver el teletrabajo antes de esta situación, antes del confinamiento, con el de ahora. Es otro escenario. En el teletrabajo de antes no estaba todo el mundo en su casa compartiendo con su familia, con sus compañeros de piso, con lo que sea. Eran otras circunstancias. Ahora todo se mezcla. Me di cuenta de que era tiempo de centrarme en lo esencial. Marcar prioridades y despedirme del querer abarcarlo todo. Es decir, algo me dijo de que es momento de volver a la esencia, de darte cuenta qué es lo que realmente importa en tu vida, qué es lo que realmente importa en tu trabajo. Eso significa parar, eso significa estar encerrado, eso significa introspección. Es el momento de mirar hacia adentro, mirada desde el interior, desde el recogimiento. Para mí, mi viaje fue este. Estos son los mensajes que me llegaron del nuevo mundo. Todo lo contrario con lo que fijéis que había hecho con las primeras reacciones. Bien, pasamos a la tercera fase. Bueno, reflexiono. Cómo mis inercias, mis resistencias, mi miedo me hizo reaccionar de una manera y cómo la vida me estaba diciendo otra cosa, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué aprendizajes puedo sacar de todo esto? Y estos fueron mis aprendizajes. Me llegó una palabra bien clara, muy clara. Es tiempo de cuidarnos. Esto es lo esencial en mi vida ahora mismo. Cuidarme a mí y cuidar a los míos, a mi familia
y a mi equipo, a la gente con la que trabajo. Así de sencillo. Deja de frustrarte intentando crearte horarios, intentar crearte rutinas. Abraza, fluye la informalidad, ¿no? Acostúmbrate, no pasa nada, si en la videoconferencia o la reunión de turno en teletrabajo aparece un niño o 5 niños o con el que estás hablando te deja colgado 5 minutos porque la niña está rompiendo un sillón o porque el perro no sé qué. Bueno, pues es lo que pasa cuando todo está unificado, no pasa nada. Tolerancia. Otra cosa que creo que es importante que aprendí. No intentemos replicar lo que estábamos haciendo antes en un contexto totalmente diferente y presencial en un entorno digital. Y la teoría es bien clara. Las culturas digitales son diferentes a las culturas presenciales. Lo aprendimos en la época de las redes sociales. No puedes replicar tu negocio exactamente lo digital. Es una cultura nueva. En el teletrabajo pasa exactamente lo mismo. Es un mundo diferente. No intentes hacer exactamente lo mismo que hacías antes del confinamiento y en el teletrabajo. Otra cosa que aprendí. Me sorprendía mucho lo volcado que estaba todo el mundo en la tecnología. El pensamiento mágico. La tecnología nos salvará. ¿Qué herramienta utilizo? El Zoom, el Teams, el Meet, el Jitsi, que está ahora de moda porque es open source, como si ahí estuviese la clave, ¿no? Como, ya está, ya tenemos Zoom, vamos a seguir trabajando como siempre. Ya está todo resuelto. Vamos a planificar porque así vamos a ser más eficientes. Mi experiencia fue que esto no es lo relevante, ¿no? Lo relevante son los cómo, como lo veremos, ¿no? Las herramientas, sí, hay muchas, hay que elegir una, pero todas más o menos funcionan. Van muy por delante, o sea, cualquiera te puede funcionar realmente, ¿no? Me di cuenta también que era un buen momento para aprender a conocerme mejor a mí mismo, un tiempo de autoconocimiento y cómo puedo ser mejor en mi trabajo en entornos digitales. O sea, el experimento era este, es decir, ¿qué pasaría si de repente todos trabajamos online? ¡Pum! Ya está, adelante, lo tienes ahí, frente a las narices, que decimos aquí en España, ¿no? Pues ya está, vamos a aprender, vamos a ver qué cosas se me dan bien, qué cosas se me dan mal, cómo puedo mejorar, qué necesito capacitarme, cómo me puedo reinventar. Y era un buen momento también para enfocarme en lo esencial, la esencia llevada a mi trabajo. Un momento para tomar conciencia de qué significaba para mí lo que estaba haciendo, si era el trabajo realmente que quería hacer, si era realmente el trabajo que me llena. En esta introspección había tiempo para pensar, hay tiempo para pensar en esto, o es un buen momento para pensar en esto, ¿no? Y es un buen momento para creatividad y para capacitarnos. Es un buen parar, es un lujo porque te da este tiempo de pensar, de reflexionar, de ser más creativo y de capacitarte, por ejemplo, en este webinar, ¿no? O de reflexionar. Era la oportunidad o el aprendizaje que yo he hecho en mi viaje, ¿no? Llegamos a la última fase del viaje. Bueno, ¿qué oportunidades se me abrían? ¿Qué puertas se abren ahí? ¿Y qué decisiones voy a tomar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? De todas las puertas, de todos los caminos que se abren, por cuáles voy a ir y por cuáles no. ¿Qué voy a elegir? Es una cuestión de elegir. Y esto es muy característico cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. O sea, la gran diferencia de la incertidumbre es que no sabemos qué va a pasar y que nadie antes ha vivido esto. O no completamente, puede que parcialmente. Hay expertos en pandemias, hay expertos en tecnología, pero no hay nadie que haya vivido esto antes. Con lo cual, para mí, me olvido del pensamiento o de la posición del experto y me pongo en la situación del explorador. En la situación de, bueno, voy a
ir por este sitio, a ver qué pasa. Porque creo que por aquí me puede ir bien, ¿no? Pues escucho, pero yo tomo la decisión. No hay una verdad absoluta sobre esto, ¿no? Entonces, dentro de las oportunidades que vi, las decisiones que estoy poniendo ya en marcha han sido las siguientes, ¿no? Estoy intentando reducir al máximo el tiempo de la pantalla infinita. La pantalla infinita en confinamiento es más infinita que nunca. 24/7 horas cuando no es la televisión, es el móvil, cuando no es el ordenador, cuando no es la tablet, no hay horarios. O sea, y esto, a mí al menos, me generaba un estrés tremendo. Llevado al teletrabajo. Me estoy proponiendo, y lo estoy consiguiendo, reducir, yo y mi equipo, con la gente con la que trabajo, estamos llegando más o menos a la misma conclusión, reducir al máximo las reuniones. O sea, reunirte más no es ser más eficiente. Reunirte más no es producir más. En este caso creo que es al revés. Menos es más. Menos reuniones, mejor. Y siempre con la pregunta, ¿es realmente vital, imprescindible tener esta reunión? ¿Se puede resolver de otra manera? Y descubres que sí, que a veces una simple llamada de teléfono es mucho más productiva que una reunión de 2 horas por el Zoom, por ejemplo, ¿no? Teletrabajar no es estar 24 horas conectado en una call conference, que fue la primera reacción y, bueno, y muchas personas que están ya, que siguen, creo, en esa fase, ¿no? Para mí me di cuenta de que no es esto, ¿no? Creo que es el estar conectados todo el rato, lo que intentamos es cubrir una falsa sensación de control, ¿no? Me he dado cuenta también que las personas que no están acostumbradas al teletrabajo tienen cierto miedo a pensar que la gente en su casa no está trabajando. Entonces, una manera que tengo de controlarlos es tenerlos 24 horas en la pantalla. Es una falsa sensación de control. Conozco casos hasta divertidos que, bueno, luego si eso los comentamos. Entonces, lo importante no es hacer más reuniones, lo importante es hacer bien las reuniones y para ello hay que diseñarlas. Hay que diseñar las reuniones. Lo primero, preparar una agenda. Es decir, ¿para qué hacemos esta reunión? ¿Con qué objetivos? Marcar unos timings claros para cumplirlos. Es muy típico decir 1 hora de reunión y al final son 1 hora y media, 2 horas, ¿no? O tener una lista enorme de objetivos que cumplir y cuando tienes media hora de reunión, evidentemente no los vas a cumplir. O sea, está mal diseñada. Hay que diseñarla bien, ¿no? Súper importante también, bajo mi punto de vista, es facilitar las reuniones. No se trata de conectarnos todos y hablar a ver qué opina cada uno. Súper importante, y más en un entorno online, donde solamente tenemos una visión de nuestro gesto, la gente que se conecta, porque si encima no hay caras, pues ya es súper difícil, ¿no?, comunicarte. Entonces, es imprescindible saber facilitar una reunión online, ¿no? Y esta figura pues tiene que estar. Y no tienes por qué ser un experto, simplemente cualquiera del equipo coger este rol. Significa preocuparse de que todo el mundo pueda hablar, preocuparse de que los tiempos están cumpliendo, preocuparse de que está la agenda, preocuparse de cuidar, digamos, a las personas y de los objetivos de la reunión, ¿no? Una reunión bien diseñada es aquella, en el entorno online, es aquella que tiene un trabajo previo. O sea, si vamos a hablar de esto mismo, el ideal es que ya vengas con una reflexión hecha, un trabajo antes y una propuesta o una posición clara. No me meto en la reunión a ver qué pasa, ¿no? Esto facilita y agiliza mucho la reunión. Es muy agotador una reunión online. Entonces, es muy importante el trabajo antes de las reuniones, es decir, entrar ya con un trabajo previo. Y siempre acabar tener claro las cosas. O sea, eso de salir de la reunión y no tener claro qué ha pasado es horrible. La palabra que utilizo es clarificar, ¿no? Es decir, siempre hay que acabar, o yo aconsejo acabar con unas decisiones, o sea, ¿qué hemos decidido en esta? Que quede claro cuáles han sido las decisiones que se han tomado en esta reunión, expresarlas abiertamente, cuáles son los próximos pasos que vamos a dar, y siempre el qué, el quién y el cuándo. ¿Cómo va? ¿Qué cosas que vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer?
y cuándo lo vamos a hacer. Hay que hacer esto, o podríamos hacer esto, eso es horrible, al final significa que nadie se ocupa de ello, ¿no? Entonces, clarificación a la hora de estar en las reuniones o en el teletrabajo, ¿no? Otra cosa que estoy poniendo en marcha también. Como ya vimos, el confinamiento para mí era poner en el primer plano los cuidados, ¿no? O sea, para mí lo más importante ahora, lo esencial es cuidarte a ti mismo y cuidar a los tuyos. Y los tuyos también es el equipo y la empresa. Entonces, es un momento fantástico para humanizar al máximo las reuniones. ¿Cómo se hace esto? Pues mostrándote lo más natural y lo más auténtico posible. Ponerse serio, ponerse dramático, no es ser más profesional ni más eficiente. Lo único que hace es subir el grado de tensión. Sé tú mismo, sé auténtico, sé natural, y esto es parte también del espacio digital. O sea, realmente, lo vuelvo a enlazar con una idea de antes, es una oportunidad fantástica para entrenarnos y para saber cómo se trabaja y cómo es una cultura digital, que además es la cultura que está emergiendo en todas las organizaciones y equipos de pleno rendimiento. Y es tiempo para empatizar también, ¿no? Cuidar también es empatizar. Es tiempo de compartir emociones. Hay una técnica muy habitual que se llama check-in, que es antes de empezar la reunión, antes de entrar en agenda de trabajo, hacemos una ronda para ver cómo estamos. Y más ahora, en este contexto, ¿no? Imprescindible. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás llevando todo esto, ¿no? Comparte una anécdota, comparte un artículo, un objeto, pero es importante compartir cuál es el momento, la situación personal de cada uno, ¿no? Ser conscientes de cómo están las personas en esa reunión. Y es un fantástico momento también para celebrar y para felicitar a los compañeros, ¿no? No es un buen momento para buscar culpables, para hacer reproches. Todo lo contrario. Es un momento de cuidar a las personas y de buscar lo bueno de ellas, ¿no? Y de felicitar y de buscar ideas y buscar el lado positivo. En definitiva, para mí, repito, la vida nos ha puesto por delante una oportunidad fantástica de experimentar algo que a lo mejor hubiésemos tardado 5 años o 10 y ahora no nos queda otra, que es cómo podríamos trabajar digitalmente como equipo. Cómo podríamos cambiar una cultura, cómo ir hacia una cultura que cada vez más necesita lo que es la inteligencia colectiva y la participación de todo el equipo, porque sin eso es imposible moverte la incertidumbre. Algunas claves para terminar y pasamos al debate, al diálogo, a las preguntas. Muy súper resumido, muy sintetizado, de cómo es esta cultura, ¿no? Digital y cómo son estas nuevas culturas que están emergiendo en las organizaciones y en los equipos, que tiene mucho que ver con el agilismo, con el trabajo en red, etcétera, etcétera, ¿no? Súper importante el tema de la confianza, ¿no? Hay que cultivar mucho la confianza, como hemos visto antes, con empatía, con informalidad, porque no se puede estar 24 horas conectado, no se puede estar 24 horas controlando, ¿no? Claramente todas las teorías apuntan a la misma dirección de liderazgo. El líder hoy en día es aquella persona que es capaz de facilitar y acompañar al equipo. Ese es el papel de un líder, facilitar que el equipo tenga todos los recursos y todas las posibilidades para hacer bien su trabajo. Acompañar, facilitar. Otro tema es el tema de la flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Significa no solamente asumir riesgos, porque vamos a ir por caminos inexplorados que nos traen la incertidumbre, sino la capacidad de permitirnos fallar y cambiar. Cuanto antes fallemos, antes podremos cambiar, ¿no? Porque en la incertidumbre no hay máximas, ni hay expertos que nos puedan guiar, no hay una certeza absoluta, ¿no? Huir
de buscar culpables, de los reproches, sino se trata de aprender. O sea, la gran tarea que tenemos por delante es ser capaces de aprender continuamente. Hay una máxima también que lleva tiempo repitiéndose y que se está imponiendo, que es el aprendizaje continuo. O sea, aquella empresa o aquel equipo que, creo yo, será los que lideren el presente y en el futuro, serán aquellos que sean capaces de aprender continuamente y rápidamente. Otro concepto es el de seguridad. Más allá de la seguridad sanitaria está la seguridad psicológica. Es decir, espacios en los que yo pueda ser yo mismo. Espacios donde pueda aflorar esta autenticidad y esta naturalidad que hemos dicho antes, ¿no? Solo así podemos estar en plenos, solo así podemos brillar y solo así podremos confiar los unos en los otros. Y como consecuencia de todo esto, nos lleva a la autonomía, que para mí es la gran máxima de los entornos digitales y de las nuevas culturas empresariales, ¿no? Personas autónomas, ¿no? Personas, pero para que esto ocurra, claro, pues tiene que haber unos compromisos y unos propósitos y unos objetivos claros y compartidos, ¿no? Porque este es como el último paso. Si no, pues la autonomía es muy fácilmente se convierte en desidia o se convierte en caos. Y bueno, esto está, insisto, súper resumido y es un mundo en el que requiere horas de vuelo y que requiere, bueno, probar, fracasar, sufrir. No es fácil, pero hacia ahí estamos yendo, ¿no? Y nada, acabar como suelo acabar siempre este tipo de cosas que hago, que es que las crisis, las incertidumbres tienen esa parte trágica, pero también podemos elegir ver la oportunidad que suponen, ¿no? Es un tema de elección, o sea, no va a dejar de ser una tragedia, no va a dejar de, en este caso, de haber muertos, economías destrozadas, esto está ahí y es parte de esta realidad, pero también es una oportunidad, ¿no? Elegir en qué momento hacer este viaje, quizás no sea ahora, quizás sea más adelante, y bueno, y que mi trabajo es acompañar este tipo de viajes o de cambios. Pues, gracias. Pasamos, Muchas si gracias. queréis, David. Sí, muchas gracias, Luis. De verdad que cada lámina, de verdad que no sé cómo has hecho para resumirlo tanto, porque hay mucho que hablar en cada lámina. ¿Qué opinas, Marcos? Te he visto ahí escribiendo varios comentarios. Bueno, yo estoy impresionado y agradecido porque me acabas de liberar de una situación compleja. Yo tengo mis dos niñas muy cerca mío. Cada vez que vengo y me escapo a un sitio en mi casa que no está preparada para reuniones, y siempre me da vergüenza, me da un poco de pena, me siento profesionalmente menos cuando en mi fondo, en mi audio ambiental, aparecen gritos de las niñas o ladrido de mis perros, y ahora tú me has dado una visión distinta. Hay que abrazar esto porque hay que comprender que estamos trabajando en nuestro hogar. Y eso es maravilloso. Gracias, gracias por eso, Luis. Para mí es muy importante lo que has mencionado, porque yo me encerraba en la lavandería de mi casa, utilizaba la lavandería de mi casa para ajustar la acústica, y ahora me doy cuenta que es normal que haya voces en el fondo, que haya ladridos, que haya llanto. Claro, hay que evitar la medida posible, pero si no se puede evitar de vez en cuando, hay que considerarlo como parte de la vida y saludar a los niños, saludar a las mascotas. La vida sigue, ¿no? Eso de ahí. Ahora, yo tenía una pregunta relacionada muy personalmente. Las discusiones, sobre todo cuando son interculturales. Cuando, por ejemplo, estamos hablando, mmm, dentro de mi equipo tengo gente de Argentina, gente de Italia, y ellos, su forma de discusión es chocante comparado con el latino, con el peruano, con el ecuatoriano, que somos mucho más suaves en ese aspecto. ¿Cómo se maneja una discusión alturada en el teletrabajo? Es una buena pregunta. Volviendo a la persona, de nuevo aceptando que hay diferentes culturas y quedándote con lo que hay más allá de esa cultura, conociendo muy bien a la persona, profundizando en qué necesidades hay y qué peticiones,
hay detrás de esas, de esa forma de ser, ¿no? De esa forma de expresarse que tenemos cada uno, cada una, y ser capaces de aceptar, y que grite mucho puede no significar que te odia o que está enfadado, ¿no? Entonces, es un tema de convivencia y es un tema de profundizar mucho en la relación y de comunicarte desde la claridad también, ¿no? Desde entender bien qué significan esos gestos, ¿no? Esas formas diferentes a las tuyas de comunicarte. Y esto requiere de tiempo, de tiempo trabajando juntos, ¿no? Y también mucha cintura, de nuevo, Marco, mucha flexibilidad y no caer en la distorsión. Dijo esto, lo dijo de esta manera porque nos lo estamos inventando. O sea, realmente no tenemos ni idea por qué lo dijo. Entonces, aquí mi consejo sería profundizar mucho en lo que es el skill o la habilidad del diálogo, de la conversación. Acá, Luis, yo sé que tú tienes también como hobby esto de escalar, subir a las montañas y como que eso supongo que te debe haber entrenado mucho en este tema de la incertidumbre, algo así. ¿Cómo los que no hemos tenido esa oportunidad y nos hemos enfrentado a esas situaciones, digamos, con las que estamos atravesando? Creo que al trabajar en equipo no todos llegan al mismo ritmo, ¿no? Que de repente sí hay alguna recomendación como para hacer que la organización o el grupo entre digamos, en esta mirada de trabajar de una forma distinta, ¿no? No sé si tienes algo que nos puedas comentar. Es una pregunta muy buena y además esto ocurre siempre. O sea, nunca el ritmo es el mismo, ni en un grupo de montaña, ni en una organización. Y siempre habrá gente que se quede detrás y siempre habrá gente que llegue primero, y es también natural. Claro, ¿qué hacemos, no? Sacrificamos a los últimos, esperamos a los últimos. Aquí el trabajo que suelo hacer es destapar cuál es, digamos, el ritmo al que quiere ir al que se quiere adaptar la mayoría, ¿no? El ritmo que le viene mejor al equipo, que le viene mejor a la mayoría o que le viene mejor a la empresa, ¿no? Y ese es el ritmo. Y siempre dando opciones y posibilidades, nunca discriminando o abandonando a aquellos que necesitan más ayuda, ¿no? Aquí es muy importante el tema de la ayuda y la colaboración, ¿no? Y de nuevo el practicar el liderazgo como facilitador, es decir, aquel que es más experto, pues tiene que ser capaz de cuidar o de llevar en brazos, digamos, al que le cuesta más. Pero también tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo va a llegar, de que va a haber bajas por el camino y que está bien, porque seguramente estas bajas lo mejor que pueden haber hecho es abandonar ese viaje, ¿no? Porque no era su viaje y no pasa nada. Entonces, no se trata de llegar todos a la vez, ni siquiera llegar todos, sino de descubrir entre todos cuál es el ritmo o cuáles son los objetivos, en este caso, ¿no? O las pautas o el sentir a dónde quiere ir el grupo, ¿no? Y evidentemente no todo el mundo va a querer ir ahí ni a esa velocidad, ¿no? Y bueno, ser conscientes también de esto y que ese viaje no acaba cuando llegas arriba, porque luego hay que bajar y volver a casa, ¿no? Ahora es tremendamente importante lo que dice Luis, porque la dinámica no solamente ha cambiado en la empresa grande, en la empresa mediana, en los autónomos o personas independientes, sino también ha cambiado a nivel político. Actualmente el Congreso de la República de Perú trabaja totalmente en base a Microsoft Teams, totalmente virtualizado y a distancia. ¿Quién iba a pensar esto hace solamente 6 meses? Era imposible, ¿no? Y actualmente está virtualizado. Entonces, la presencialidad cada día se vuelve más remota y la virtualidad se va volviendo la obligación. Pero esa virtualidad, si no considera esa filosofía, esa responsabilidad con lo que tú nos estás contando,
simplemente va a salir mal. Porque no se trata de hacer exactamente lo que hacías en el mundo presencial, hacerlo ahora en el mundo virtual. No, se trata de ser inteligente y aprovechar esta oportunidad que nos da la situación, la coyuntura actual, para mejorar, para optimizar. Porque al principio de mi compañía nos reuníamos 20 veces al día, ahora nos reunimos 4 veces al día. Y te estoy hablando hace solamente 20 días. Suena como si habláramos hace mucho tiempo, pero hace 20 días nos reuníamos 20 veces al día. Y ahora nos reunimos 4 veces al día. Pero la calidad de las reuniones ha cambiado. La naturalidad de la interacción entre las personas, la forma como sabemos uno del otro, el cómo estamos construyendo proyectos juntos, incluso presentando licitaciones al Estado, te demuestra que sí se puede virtualizar nuestra labor sin tener que trabajar 14 horas, que era lo que estaba pasando, porque la gente al principio estaba trabajando domingo, estaba trabajando hasta las 10 de la noche, porque no había una norma, no había una regla, no había una idea de cómo lo estaré haciendo bien o no. La misma gente paraba transmitiendo sus ideas sin ningún control. Ahora como que ya por fin se está entendiendo. Esto no es para hablar más. Esto no es para vernos más con la cámara. Esto es para optimizar el tiempo que estamos comunicando. Totalmente de acuerdo. Y tampoco sustituye a lo presencial, para nada. Es decir, lo presencial es imprescindible. Pero si no, es una nueva herramienta, una nueva forma de hacer las cosas que te complementa perfectamente. Simplemente pensar, yo lo pienso muchas veces todas las mañanas, ¿no? Cuando me quedo en casa a trabajar, ¿no? Y veo esos atascos desde mi ventana, y yo estoy calentito en mi casa, ¿no? Digo, ¿qué necesidad hay realmente de que todo el mundo vaya a la misma hora a trabajar? Son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, por supuesto que trae muchas ventajas el teletrabajo, pero tampoco se trata, claro, de hacerlo todo digital, porque es imprescindible, al menos yo lo creo así, también la parte presencial, ¿no? Luis, Nos va a hacer una pregunta, Jonam. Te invito, Jonam, por favor, para que puedas decir a todos los que estamos aquí presentes la pregunta y sobre todo a Luis Tamayo. Marco, y después de Jonan, que Oscar también estuvo haciendo un comentario, me gustaría que después de Jonan intervenga. Adelante, Jonan. Aló, ¿me copian? Sí, perfecto. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas, buenas con todos. No, acá en Perú ha habido un impacto bastante fuerte con el sector educativo, pero el sector educativo escolar, porque de alguna forma el sector educativo pregrado, posgrado, ya buen tiempo atrás ha estado implementando plataformas para las clases online, donde el teletrabajo lo realiza de alguna forma el docente y el alumno participa como asistente, ¿no? Entonces, la consulta va por si habría algunas sugerencias o experiencias en cuanto a cómo los padres deberíamos de afrontar este tema con los pequeños, en su situación de alumnos, y también desde el otro lado, en el caso del docente que está teletrabajando, un escenario que es pues, bastante típico y que quizás en algún momento no lo habían pensado, ¿no? Considerando que los alumnos son menores de edad, o sea, para alumnos de edad escolar. Aquí la verdad es que no, te voy a opinar, pero no soy un experto sí que doy clases en bastantes universidades y doy másters online, pero lo que sí que he oído, pero aquí te hablo de lo que no tengo experiencia con esto, sinceramente, pero que sí que creo que lo online hasta ciertas edades puede empezar a entrar. En la universidad, evidentemente, va a evolucionar mucho y está por explotar todo esto, pero creo que a ciertas edades, para el desarrollo de lo que es los infantes, es necesario la presencia física. Pero ya te digo que ahí no puedo ayudar mucho porque no es mi tema. No sé si alguien por aquí quizás tenga mejor opinión que yo. No, genial, Luis. Estaba Oscar. Oscar, te voy a dar el micro pues, para que puedas hacer la consulta directamente o el comentario. Está bien, gracias, David. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos.
todas. Sí, mi reflexión, de verdad que ha sido interesante, hemos coincidido en algunas cosas, este ha sido un momento de reflexiones y todo ese tipo de cosas, y algo que también estuve conversando con algunos otros contactos durante estas semanas, y donde hemos estado repensando muchas situaciones coincidentes. Pero me puse a ver también otro lado, ¿no? Otro lado de personas que seguramente en este momento no han estado pensando en esa situación. Este, ¿A qué voy? Hemos tenido que vivir esta etapa para entender todas estas cosas que hemos estado haciendo de más y que le hemos dado mucho más importancia. Hemos nacido para vivir en una oficina menos que para vivir en la familia. Ahora ya estamos pensando diferente y estamos viendo la manera de cambiar. Muy bien. Ahora necesitamos ver la manera de poder eso también ayudar a quienes no tengan esa experiencia, a quienes ven el día a día, esa gente que trabaja en operaciones, esa gente que trabaja en el día a día, que nunca ha trabajado en oficina o que nunca ha trabajado de forma virtual. Y esa gente lo que está pensando no es cómo cambiar sus horarios, sino cómo seguir viviendo como siempre. No está, no está, se puede decir, invitado en esta reunión. Estoy hablando de una forma figurativa, ¿no? No está invitado en esta reunión. Y ahí es lo que nos falta, ¿no? Entonces nuestro trabajo también va a ser cómo poder abarcar a esa gente. Es un comentario lo que estoy diciendo, no pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque dentro de esto nació, y eso lo sabe Yavet, la oportunidad de haber estado ya conversando con otras personas para poder ver qué podemos hacer en la sociedad. De verdad que es interesante este momento porque nos sentimos con todo ese ánimo de poder hacer algunos cambios y poder ayudar a esas otras personas que en este momento no están cambiando, no están pensando en cambios, están pensando en sí, cómo será su día siguiente. Esa era mi reflexión nomás. Gracias. Muy buena reflexión, efectivamente. O sea, la comparto 100%. Hay infinitas realidades y infinitos viajes. Y, y es lógico que la parte más difícil la tiene la gente con las situaciones más precarias, porque solo piensas en sobrevivir, no en cambiar. Lo que estás deseando es que, o ni siquiera precario, ¿no? El que nunca ha teletrabajado, es normal que estés pensando en que, por Dios, que se acabe esto y que podamos volver a la oficina. Es absolutamente normal. Y ahí es donde está el trabajo de facilitar este viaje, ¿no? Este cambio. Y es la gente que más lo necesita, evidentemente. Luis, el señor Marco Morgan también nos acompañó en la conversación anterior. Hizo una pregunta. Quisiera que por favor la comente a todos brevemente. Hola Marco, ¿me escuchas? Marco Morgan, Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, sí, la reflexión que me hacía es un poco, digamos, cómo nos sentíamos todos antes de que llegara la pandemia. En nuestras labores, diariamente nos desempeñábamos habituados 100%. De un momento a otro, de un salto, ya estábamos trabajando en nuestras casas, por internet, a distancia. Un poco difícil al comienzo, un poco acostumbrándonos con el pasar de los días y llega un momento en que pienso ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se tenga que volver exactamente a lo de antes? Yo creo que al llegar a lo que hacíamos antes ya no lo vamos a ver igual por lo que hemos pasado. Esa es mi inquietud. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será igual? Muy bueno, nos has dejado pensando, nos has dejado pensando si será igual. No sé, a ver, mientras voy pensando en lo que acabas de decir, no sé, Diana, también querías participar. No creo que volvamos a la normalidad. Sí, sí, pero iba a contestar lo mismo, pero estoy tratando de escarbar un poco más para qué tan seguro me siento de que... Hay gente que habla de manera pitoniza, 2, 3 meses, pero
En una de las últimas reuniones nuestras hemos hablado de 20 años. 20 años para que de alguna u otra forma volvamos a lo económico, pero lo económico y también a las formas. Entonces, está bien largo el plazo. Yo aquí suelo responder con otra pregunta, que es, ¿qué es la normalidad? Es decir, Es ese mundo industrial que ya no era tan industrial solamente, sino que le habíamos puesto algún maquillaje digital, pero no era acorde al milenio que estamos viviendo. Seguía siendo siglo XX. habrá cosas que seguirán igual y habrá cosas que cambiarán, como todo, ¿no? Pero a veces pensamos que la normalidad es un sitio estable y seguro, ¿no? Y por eso nos encanta, ¿no? Yo también estoy deseando de volver ahí, ¿no? Aunque quién no, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, te das cuenta de que no es así. O sea, que es una falsa ilusión para sentirnos bien, ¿no? De que continuamente, y algo que aprendí en Perú también, ¿no? En Perú creo que más todavía, el cambio es constante, ¿no? Y la normalidad también sufre de este cambio constante, ¿no? Interesante. Diana, quien querías participar, creo que ha llegado tu momento. Sí, bueno, mi momento ha llegado. En realidad, agradecerle a Luis. Como dice Marco, creo que ha sido liberador en varios aspectos, las recomendaciones y las experiencias que nos compartes. Cada vez que mencionabas algo, yo decía como me siento identificada con muchas de las cosas que decías, sobre todo con el tema de entrar en esta dinámica y no saber cómo pautear los tiempos, resulta uno o sintiendo quizás que está trabajando más de lo que normalmente trabajaba uno en la oficina. Y particularmente en mi caso es un poco agotador porque, bueno, yo vivo sola y prácticamente también para comunicarme con mi familia tengo que estar también ante una pantalla para poder verlos o para poder hablar. Entonces, pensando en este tema de la normalidad, no sé, supongo la tecnología seguirá evolucionando al punto de que ya sea un holograma lo que podamos ver, y bueno, creo que ya hay temas de hologramas, incluso en clases que están aplicando en el Tecnológico de Monterrey. Entonces creo que la normalidad probablemente va a migrar hacia eso, ¿no? Al aplicar realidad virtual, realidad aumentada, y que cada vez de pronto la tecnología nos sirva para reducir esas brechas de no tener el contacto físico, pero que igual sea un contacto un poco más en el que puedas ver el lenguaje no verbal, que es tan importante, porque creo que también este entorno lo que te cohíbe un poco es eso, el percibir a la persona. Por ejemplo, yo he visto clases y no todos mis estudiantes activan la cámara, entonces a veces es un poco frustrante porque sientes que estás ahí, pero no recibes como que un rapport o un feedback de la persona que está al otro lado, como si lo pudieras tener en una conversación en vivo y en directo. Entonces, sí ha sido liberador, bastante de lo que tú comentas, Luis, en el sentido de que en realidad esto hay que verlo como una oportunidad. Incluso para mí ha sido un momento de redescubrirme, como tú decías, en realidad cuestionarme si el enfoque laboral que le estoy dando a mi vida es el que quiero, o si el estar encerrada también me está llevando como a que se me prendan varios bombillitos y encontrar otro enfoque que le pueda dar a mi vida laboral. Eso básicamente era lo que quería compartir, y más bien Luis, no sé, o sea, quizás alguna recomendación de cómo de pronto llevarnos a un estado de mindfulness, o qué recomiendas tú para poder sobrellevar quizás esa sobrecarga que uno puede tener en algún momento, sobre todo mientras empezamos a adaptarnos a esta nueva dinámica. Pues, evidentemente, enfrentarte a la incertidumbre, una de las nuevas habilidades que cada vez se van a valorar más es saber gestionar las emociones. La incertidumbre es un terremoto para las emociones, ¿no? Y tener esta capacidad, llámalo mindfulness, llámalo cualquier otra técnica,
de saber gestionar esas emociones que antes no se tenían en cuenta, digamos, en la era industrial o en los trabajos. Para mí creo que será algo muy, muy importante y algo que nos permitirá hacer mucho mejor nuestro trabajo, ¿no? Y esto pasarlo al día a día también, ¿no? Como esta técnica que os decía del check-in, ¿no? Antes de meternos en faena, vamos a compartir cómo estamos, ¿no? Y esto, que en un principio puede ser un poco loco, se hace muy a menudo, ¿eh? Es bastante habitual cada vez más en muchos equipos. Excelente, Luis. Yo creo que comentábamos antes de la charla que había un tema de que en la organización, digamos, no todos asumían de la misma forma este proceso, ¿no? Y que en la pirámide organizacional muchas veces los que se acogen más fácilmente a este nuevo escenario son las personas que están en la parte baja de la pirámide. Y los que estamos en la parte alta, como que hay un rechazo natural. Eh, ¿Podrías contarnos un poquito más es lo que está detrás de eso? Me gustaría un poco entender un poco mejor eso. Sí, la experiencia que yo tengo es que la cultura de una empresa tienes que tenerla en cuenta para producir cambios. ¿Esto qué significa? Esto significa, normalmente la cultura predominante en cualquier organización es jerárquica, ¿no? Esto significa que si el líder no participa de ese cambio, el cambio no se produce. O se produce con mucho dolor y muy mal hecho. Entonces, sí, me parece impresionante, ¿no? que pueda haber todavía al día de hoy, ¿no? Pues lo que hablábamos, ¿no? En la conversación que teníamos anterior yo y Marco era esto, ¿no? Y que a lo mejor salía un nuevo curso para capacitarte de alguna manera y los gerentes no iban, ¿no? No iban porque como que estaban liberados de ir, que esto no era para ellos, ¿no? O que el tema digital pues no es para ellos, ¿no? En mi experiencia es que todas las veces que esto ha ocurrido, el cambio ha sido fracasado. Es tirar el dinero y el tiempo. O sea, si el líder no solamente ordena, sino que participa de ese cambio, no funciona. O sea, es maquillaje. Es tirar el dinero y el tiempo, sinceramente. Pero había un tema también de la sensación de control, algo mencionaste, ¿no? La necesidad de, o sea, la supervisión, había un tema del Sí, control detrás, ¿no? sí, esto tenía que ver con el tema de lo presencial versus digital, ¿no? También es muy, muy habitual por parte pues, de líderes más tradicionales que no han trabajado nunca en el entorno digital, o muy poquito, como la presencia del trabajador en el espacio físico, en la oficina, te da cierta sensación de control, porque se supone que estar en la oficina es estar trabajando y se supone que estar en la casa es estar haciendo otra cosa. Y esto creo que muchas veces en este momento de confinamiento se está resolviendo con la reunión infinita. Como no veo lo que están haciendo, les tengo en una reunión todo el día. Y de esa manera mantengo la sensación de control. Y he visto casos tan ridículos o divertidos como líderes que pedían a sus empleados que todas las mañanas antes de empezar mandasen una foto al WhatsApp de la empresa, ellos en el ordenador trabajando. Claramente había una necesidad muy clara del jefe de la empresa de tener claro que sus trabajadores estaban trabajando, cuando realmente tú puedes hacer una foto de tu ordenador a las 8 de la mañana y volverte a meter en la cama. O sea, es absolutamente divertido, ¿no? Yo creo que era esto, ya ve, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad que estoy agradecido, Luis, por tu participación en esta sesión. Los he visto a ustedes pensativos, nos has dejado reflexionando en realidad. Lo que nos has dicho son cosas profundas, por eso me admiraba mucho la forma como lo has comprimido de manera, digamos, bastante eficiente. Yo
la verdad que te agradezco, Luis. Veo que no hay más preguntas por parte de los que estamos en la sala y solo me queda hacerles la invitación a la siguiente sesión, ¿no? La siguiente sesión va a ser el próximo día jueves a las 9 de la noche. Y en esta oportunidad, la sesión estará a cargo, tenemos como invitada a Poli Sotomayor. Ella es mexicana, está radicando actualmente en México, ¿no? Y ella tiene un doctorado en Ciencia Social, coordinadora global del movimiento que nos salvemos el clima, ¿no? Y el tema que ella nos va a conversar es coronavirus y su relación con la explotación animal, ¿no? Es un tema que creo que está muy alineado con el origen de esta pandemia. Así que vamos un poco a indagar qué podemos aprender de esto que viene, ¿no? Para entender un poco más también el origen de cómo es que llegamos a esta situación. Y bueno, yo quiero nuevamente agradecerles. Para mí me queda como algunas reflexiones, que es momento de ser más humanos, de aceptar la individualidad de cada uno de nosotros. Obviamente cada uno de nosotros procesa la situación de manera muy distinta, por lo tanto es aceptarnos como somos y aceptar a los demás. Yo en eso me llevo a esa reflexión sobre la pregunta de Marco Morgan, si volvería a ser todo igual o normal. Yo creo que con los aprendizajes que uno se lleva de esta experiencia, yo ya creo que no vamos a volver a ser, digamos, en la normalidad anterior. O sea, creo que nos vamos a acostumbrar a que esto pueda que sea lo normal. Y entonces, no sé hasta qué punto a veces los abuelos solían decir, ¿no? Todo pasado fue mejor, ¿no? Hay una frase que decían eso, ¿no? Todo pasado fue mejor. Y quizás para mis hijos, por ejemplo, que están creciendo en este ambiente, para ellos va a ser lo normal. Y van a crecer en este ambiente o en esta rutina de manera normal. Así que creo que por ahí seguiremos, digamos, acomodándonos y surfeando. Creo que en eso estamos. No sé, últimas palabras, Luis, que quisieras dirigirte a todos. Sí, dar las gracias por vuestro tiempo. Os invito a que hagáis vuestro viaje con esta sencilla herramienta y vuelvo a haceros la pregunta, ¿qué podemos aprender de todo esto? Esto que nos ha traído la vida, que no quita de que sí, claro que es una desgracia, pero que también podemos elegir, que es como si te tiran a una piscina, puedes elegir, pues igual es el momento de empezar a aprender a nadar, ¿no? Pues bueno, si nos están tirando a lo digital, igual es el momento de aprender cómo trabajar en digital. Sí, gracias. Excelente. Un último comentario acá que apareció en el chat de Jesús. Dice, desde la perspectiva de transformación digital, el gran reto es vencer barreras culturales. Interesante. Bueno, entonces, gracias a todos. Como dijo Luis, no tenemos que alargar la conversación más de lo necesario, así que el tema ha estado bastante enriquecedor y espero que anoten en sus agendas el próximo jueves a las 9 de la noche en este mismo canal por Zoom, así que los veo en casa, porque por acá la cuarentena se ha prolongado, así que seguiremos conectados y surfeando en este nuevo ambiente. Gracias, Luis. Aprendiendo. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.